Hola amigos, ¿qué tal? Pues bienvenidos de nuevo a mi canal en YouTube y hoy lo que vamos a hacer, pues como siempre, comercializar con las acciones binarias en la plataforma. Hoy lo voy a hacer en la plataforma Quotex, ¿vale? Porque ustedes sabrán que yo también lo hago en la plataforma Pocket Option. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a comercializar utilizando el indicador aligador, pero también vamos a utilizar el análisis técnico a la hora de elegir los puntos de entrada. Vamos a prestar atención no solamente a las señales del indicador, sino también tener en cuenta las tendencias ascendentes, descendentes, prestar atención a los niveles de soporte, de resistencia y también en las velas en el gráfico, otras tendencias en el mercado, ¿vale? Si ustedes no han comercializado utilizando esta herramienta, entonces este video les va a ayudar a comprenderlo mejor y después de ver este video yo creo que ya comprenderán mejor cómo utilizar este indicador. Yo hoy voy a comercializar comenzando con $113 y voy a intentar aumentar este monto hasta 8 o 10.000. Vean obligatoriamente este vídeo hasta el final y van a ver qué puedo hacer yo con ello. Y las posiciones yo voy a abrir por 2 minutos y para que el precio aparezca bastante cómodo en el gráfico voy a utilizar las velas japonesas de 15 segundos. Primero vamos a conectar el indicador. Para esto yo entro en la parte de herramientas abajo a la izquierda y elijo el indicador que necesito, aligador. Aquí hago todas las líneas más gruesas y las hago en diferentes colores para que aparezcan mejor en el gráfico. Y como pueden ver, este indicador apareció en la pantalla y se compone de la verde, de la amarilla y roja, las medias móviles. Cuando vemos estos cruces, cuando la línea verde va para abajo, vemos que el precio empieza a ir abajo. O sea que en esta situación nosotros podíamos abrir una posición corta porque el precio ha mostrado buen bajón. Y al revés, cuando las medias móviles se cruzan como acá y la media móvil del indicador va arriba, como pueden ver el precio va arriba y nos muestra buen crecimiento. O sea, después de este cruce se puede abrir la posición larga, ¿vale? Y también si nosotros vamos a analizar la situación con la zona de flat, cuando el precio se mueve no bien expresivamente, se cruzan las medias móviles entre sí bastante frecuentemente, entonces en esta situación está un poquito complicado elegir el punto de entrada. Por eso vamos a buscar los puntos más evidentes, los movimientos más evidentes, ¿vale? Y estos son los momentos básicos que nosotros necesitaremos en nuestro trading. Y les propongo comenzar y elegir el primer punto. Aquí miren, en el gráfico tenemos la vela verde impulsiva que se forma y la media móvil va para arriba del indicador y abrimos una posición larga porque el indicador nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Y también tenemos el nivel de soporte, el precio ha hecho su salto y después del segundo toque empezó a ir arriba y las mínimas en el gráfico aumentan y vemos que el precio va más impulsivamente. Todo esto nos quiere decir que el precio tiene el potencial para crecer y creo que próximamente el precio va a ir arriba y vamos a ver cómo termina. Qué bien amigos, qué bien, como pueden ver el precio hizo su impulso y nuestra posición se cerró más arriba del punto de entrada. Perfecto, así es como ganamos, buen comienzo. Vamos a seguir y vamos a analizar una situación más. Aquí como pueden ver tenemos el precio que sigue la tendencia descendente, después de un crecimiento va abajo y aquí la media móvil del indicador va para abajo y por eso nosotros abrimos una posición corta porque como pueden ver el precio para abajo va más impulsivamente y con las velas rojas y las máximas del precio en el gráfico bajan. Todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar y yo creo que próximamente el precio irá en la tendencia descendente y pues ya vamos a verlo. Y antes de que termine la posición amigos, me gustaría invitarles a entrar en mi canal cerrado en Telegram, donde comparto aún más cosas, donde comparto mis ideas, mis opiniones, doy señales, hablo con mis seguidores, o sea, un poquito de todo. Así que si todavía no están allá, bienvenidos. Para entrar tienen que escribirme por privado, aquí tendrán mi nombre, ¿no? Indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo, y yo los añado allá sin ningún problema, ¿vale? Y miren, yo no escribo primero a nadie, no pido dinero ni nada de esto.
Lo hago absolutamente gratis porque quiero compartir mis ideas con todo el mundo, pues, mientras que puedo hacerlo. Así que bienvenidos a mi Telegram y vamos a ver cómo ha terminado nuestra posición. Perfecto, chicos, nuestra posición terminó bien. Como pueden ver, el precio fue para abajo y aquí es donde ganamos. O sea que nosotros vemos que el indicador en esta situación nos ha dado buena pista y vamos a buscar otro punto. Aquí del nivel de soporte el precio hace un bajón y les propongo abrir acá una posición para abajo porque hasta la mínima anterior todavía espacio. El precio ya había hecho el bajón y hemos visto aquí la reacción. Por eso yo creo que próximamente el precio va a ir abajo y con este bajón nosotros intentaremos ganar, ¿por qué no? Y vamos a ver cómo termina aquí la posición. Ok, bastante bien, como pueden ver el precio nos mostró el bajón y la posición se cierra más abajo del punto de entrada. Pudimos ganar acá y vamos a ver un par de situaciones más, ¿verdad? Pues miren, aquí del nivel de resistencia el precio hizo un cambio y les propongo abrir una posición corta porque la línea verde del indicador va para abajo y vemos que hasta el punto mínimo en el gráfico todavía espacio y la tendencia en el mercado es descendente y antes de este nivel el precio ha hecho un cambio y aquí hemos visto la vela impulsiva roja y todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para bajar y creo que aquí 2 minutos van a ser suficientes. Vamos a ver cómo termina. Sí, así es, miren, bastante bien. Terminamos bien para nosotros, ya está bien que se cerró más abajo del punto de entrada y aquí es donde ganamos y en nuestro depósito ya tenemos nuestro primer $1000. Como pueden ver, pudimos aumentar mi depósito inicial prácticamente 10 veces y es muy buen resultado. Como pueden ver, el indicador aligador junto con el análisis técnico realmente funcionan bien, por eso vamos a ver unas situaciones más. Aquí el precio nos ha mostrado el crecimiento, pero luego empezó a ir abajo y vamos a abrir una posición corta porque antes hemos tenido el cruce de las medias móviles y hasta el nivel de soporte todavía espacio y como pueden ver la tendencia en el mercado es descendente y después del nivel del soporte el precio empezó a ir arriba y ahora ha cambiado su rumbo. Y pues vamos a ver cómo termina esta vez, pero amigos, antes de esto quiero invitarles a suscribirse a mi canal en YouTube porque veo que muchos de ustedes ven mis videos pero no me siguen. Pues síganme por favor para no perder toda la información que publico pues en cuanto lo publico. Bienvenidos. Y miren, aquí la posición se cierra bien. El precio nos muestra un bajón, esta posición aquí nos genera ingresos. O sea que el indicador acá de nuevo ha tenido razón, pero yo les propongo seguir y analizar una situación más. Aquí lo que podemos ver que el precio impulsivamente va para abajo y aquí es donde abro una posición corta porque la media móvil del indicador va abajo y hasta el nivel de soporte a espacio y como pueden ver el precio acá en esta zona ha hecho su cambio, empezó a ir abajo, lo que quiere decirnos que el precio tiene muy buen potencial para bajar, por eso yo creo que el precio irá abajo y va a acercarse hacia el nivel. Vamos a verlo. Sí, así fue. Bueno, como pueden ver, nuestra posición se cierra más abajo del punto de entrada y aquí es donde pudimos ganar. Y yo les invito a seguir, ¿ok? Bien, aquí tenemos el nivel de soporte y el precio hace un salto de este nivel y la línea del indicador va arriba. Por eso aquí vamos a abrir una posición larga porque tenemos espacio aún. Y antes, como pueden ver, que el precio ha hecho su saltón. Entonces, después de este toque, ¿no? El precio, vemos las velas verdes, lo que quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para
crecer. Y creo que aquí 2 minutos van a ser suficientes. Y vamos a verlo. Muy bien, me encanta. El precio aquí está siguiendo nuestro plan que nos muestra el crecimiento. Ya tenemos $4.500 en nuestro depósito y como pueden ver ya nos acercamos a nuestro objetivo comercial. Por eso, vamos a buscar otro punto. Miren, el precio aquí está bajando y yo aquí de nuevo les propongo abrir una posición larga porque hasta la máxima anterior todavía tenemos espacio y como pueden ver la media móvil está arriba, la verde, el precio está más arriba de la máxima anterior. Todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Vamos a verlo. Y mientras vamos a esperar cómo se cierra la posición, amigos, les invito a crear una cuenta con el broker si todavía no la tienen. Como pueden ver, yo utilizo la plataforma Quotex Pocket Option, a mí me encantan ambas, por eso ustedes si están pensando pueden elegir una de estas plataformas para tener su dinero allá y para hacer el trading. Incluso pueden recibir el bono para su primer depósito. Solamente tienen que indicar la palabra clave que es 50 stars o el promo código y así hacia su depósito recibirán más al 50%. Aprovechenlo. Y vamos a ver la posición. Perfecto, miren, genial. Aquí podemos ver que el precio siguió arriba y así nosotros ganamos. Perfecto. Vamos a seguir y vamos a elegir otro punto. Ok, aquí el precio, miren, de nuevo va para abajo y yo de nuevo les propongo abrir una posición larga, ¿vale? Porque hasta la máxima anterior del precio todavía hay espacio y aquí el precio va arriba más impulsivamente con las velas verdes y aquí la línea verde del indicador de nuevo está arriba. Ok, todo esto nos quiere decir que el precio tiene potencial para crecer y vamos a ver cómo termina acá la posición. Esta vez no. El precio ha ido para abajo y aquí nosotros no ganamos. O sea que esta posición resulta que no se cerró bien. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Yo ni siquiera voy a recortar este elemento. Vamos a seguir y ver qué es lo que tenemos en adelante, ¿vale? Porque quiero decirles que es muy importante no la cantidad de veces que está perdiendo o cometiendo errores, sino que al fin y al cabo, si nosotros tenemos una estrategia, la seguimos y todo nos sale bien y vamos a ganar aún más que la primera posición. Así que bien, nuestro depósito tenemos dinero, no pasa nada y la mayoría de las posiciones hoy se cerraron bien, por eso simplemente vamos a seguir y analicemos una situación más. Esta, pues aquí tenemos el nivel de resistencia, el precio tocando este nivel empezó a ir abajo. Vamos a abrir una posición corta porque la línea del indicador va para abajo y el precio ya ha cambiado, ¿no? Y ahora va más impulsivamente. Todo esto quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar. Yo creo que aquí el precio irá abajo y aquí es donde intentaremos ganar, ¿vale? Ahora solamente vamos a ver qué pasa con el gráfico próximamente. Ok amigos, bien. Como pueden ver, el precio sigue el escenario y nos muestra buen bajón. Así nuestra posición esta nos genera beneficios y ya pudimos completamente cubrir nuestra pérdida de la posición anterior. Por eso cuando ustedes van a comercializar, siempre dejen una cantidad de dinero en su depósito porque en caso si se cierra mal la posición, siempre van a tener la oportunidad de seguir. Hoy hemos comercializado con el indicador aligador y como pueden ver, esta herramienta con el análisis técnico funciona perfectamente. Espero que ahora entiendan mejor cómo utilizar esta herramienta en práctica y podrá utilizar este enfoque en su forma de trading y ganar con su ayuda. Con la experiencia y con los conocimientos todo les saldrá bien seguramente. Y yo aquí me despido de ustedes, pongan me gusta, suscríbanse a mi canal en YouTube, entren en mi canal cerrado en Telegram y les deseo muchísimo éxito y voy a esperar sus comentarios o que compartan sus resultados. Nos vemos muy pronto, bye.